estamos tratando de llevar las ideas a la pantalla y de hablar de todas las historias. Y queríamos hablar con Manuel Teodoro porque es el rey de las historias. Muchas gracias. No creo que me merezca esa, pero gracias. Manuel, ¿en qué momento nació la idea de crear un programa como Séptimo Día? El programa, la idea nace de mi carrera periodística, de mi profesión como periodista, como reportero. Antes de Séptimo Día yo ya estaba trabajando en televisión. De hecho, Séptimo Día nace en el 96, yo ya llevaba 10 años trabajando en televisión en ese momento, en periodismo, siempre contando historias. Entonces, pues nace de mí, orgánicamente de mi carrera profesional. Pero más específicamente nace de un interés que se siembra en el año 90. En el año 90, trabajando en la cadena Univision en Miami, se inventa un nuevo formato de televisión que hoy existe todavía, que es el programa Primer Impacto. Ah, sí. Y me dan la oportunidad de contar historias, no de 1 minuto o 2 minutos como solemos contar en los noticieros, sino más largos, de 4, 5, 6 minutos. Y a partir de ese momento, estando en los Estados Unidos, que es un país donde hace muy buena televisión, comienzo a estudiar los formatos y los estilos de diferentes reporteros que hacían este tipo de reportajes más largos. Y comienzo a observar que el proceso narrativo es un poco más elaborado, las entrevistas permiten la contrapregunta, se profundiza más en un tema, se juega un poquito más con el tema del sonido de ambiente, que es tan delicioso en la televisión, la musicalización, que es tan delicioso en el momento de producir, más desarrollo a un cierto personaje, cosa que en noticias pues no es muy posible. Y me pica el bicho de contar historias. Y en el año 95 me devuelvo para los Estados Unidos a trabajar otra vez en un noticiero allá en Nueva York. Y en ese noticiero tengo la oportunidad de retomar esa semilla sembrada que era las historias y el formato más largo, ya de 6, 7 minutos, que como sabemos en televisión y en estos formatos de noticias, 7 minutos es un tiempo considerable. Es el primer bloque de un noticiero, casi. Exacto. Y comienzo a estudiar esos formatos tan maravillosos en cadenas como ABC, NBC, CBS, como 48 horas, como 60 minutos de la CBS, Dateline de NBC. ABC tenía 2 formatos muy buenos, Primetime Live y 2020. Y veo que, hombre, esto es definitivamente el tipo de periodismo con que me identifico más. Estando en Nueva York, conocí la entonces presidenta de Caracol, no televisión como tal, porque no había canal privado en ese momento, todavía no se había privatizado la industria, era programadora, recordarás muy bien, Mabel García. Y Mabel García me pregunta, Manuel, pues es amiga de un tío mío, entonces nos conocimos en un entorno más social. ¿Qué es lo que tú haces acá en Nueva York? Me pregunté, entonces yo le expliqué, trabajo en un canal de televisión y hacemos este tipo de formatos. Y ella inmediatamente se le alumbraron los ojos y me dijo, oiga, en Colombia no tenemos algo así, tenemos noticieros muy buenos, pero este formato de reportaje largo, más documental, más magazine, más investigativo, no lo tenemos. ¿Te interesa explorar la posibilidad de hacerlo en Colombia? Y le dije, pues claro que sí, claro que sí, sería un honor poder no solamente ser reportero, sino de dirigir un equipo. Y así nace Séptimo Día. En el primer año mucha gente me acercaba y me preguntaban, señor Teodoro, el de la televisión, ¿cierto? Sí. ¿Esas historias que ustedes cuentan son de verdad?
Sí, porque hay esos personajes son reales, y eso de alguna forma me indicaba que la gente no estaba acostumbrada a ver este tipo de formatos donde el drama real nuestro, Colombia, donde muchas veces la realidad supera la ficción, sí. Era bienvenido, y la gente no creía que esto de verdad existía. Nosotros como periodistas estamos comprometidos con respetar el derecho del público a saber la verdad. Ese es lo central. Claro, eso es mi piedra angular. O sea, yo busco buenas historias, pero si la historia no refleja una realidad, si no hay credibilidad en la fuente, si es alguien que quiere utilizar el programa para manipular la opinión pública con mentiras y eso pasa mucho. A mí me llega mucha información que termina en este basurero porque es o una persona que está mintiendo y que quiere manipular y utilizar este medio para hacerle daño a alguien o vengarse contra alguien o mostrarse como algo que no es, ya sea un buen candidato, un excelente negociante, un buen esposo, lo que sea, pues puede lograr hacer mucho daño, ¿no? Claro, Utilizando este medio. Entonces, somos filtros, somos contadores de historias, pero también somos filtros, especialmente por lo que tú dices, que hay mucha gente que tiene una intención a buscarnos. Sí. No solamente es contar una buena historia, casi nunca es contar una buena historia, casi siempre es denunciar algo que refleja un interés personal. Y nuestro trabajo es filtrar, determinar qué es verídico y contar todo eso de tal forma que sea amigable para el televidente y que genere audiencia y que sea interesante y que sea relevante. Y pues sí, buscamos personajes fuertes, drama humano real obviamente es un componente muy importante porque pues el boletín del consumidor también es muy relevante, pero nadie lo ve. Sí. Con todo respeto por el boletín del consumidor. Sí, tal cual es importante, pero no pues, va a tener, la gente no lo quiere ver, quiere conocer historias que se sientan cercanas a las personas. Exacto, cercanas a las personas es importante. Nosotros sabemos muy bien quién es nuestra audiencia. Okay. Sabemos muy bien quién es esa tía Rosita que nos ve a las 9 de la noche el domingo, qué necesidades tiene ella, qué busca ella. Y el reto grande, yo diría que el más grande de los retos, es de contarlo bien. Y ahí entra pues, el tema de esto, de storytelling y de contar la historia. Ajá. ¿Has pensado en escribir un libro de todo esto que te ha tocado vivir? Porque me imagino, como dices, este proceso de demandas, pero también encontrar unos casos terribles y descubrir que son reales, que existen, que como dices tú, nada es ficción, esto es cotidianidad en Colombia. ¿Has pensado en eso? Sí, sería una muy buena idea, sí, sería. En este momento no tengo tiempo porque estoy inmerso en la realidad mía, que es dirigir este programa y corregir libretos y editar notas para el programa, pero sí algún día sería interesante porque es que las historias que uno encuentra en este país son abundantes y o sea, aquí hay materia prima para escribir varios libros. Manuel, ya como para cerrar la entrevista, para nuestros creativos, que es la audiencia de House Creep, un consejo para poder llevar esa idea a la pantalla, esa historia que pudieras darle a ellos. Yo diría que lo primero es escuchar. Las historias están en esa persona que está sentada al lado tuyo en el bus o en el Transmilenio. Esa persona es una historia, el portero de tu edificio. Si tú no lo hablas, nunca vas a saber cuál es su historia. Habla con él. La señora que está barriendo el piso de su edificio, ella tiene una historia. Escúchelos, pregúnteles, es ahí. O sea, nosotros hacemos periodismo haciendo preguntas, pero escuchamos. De nada sirve hacer la pregunta sin escuchar. Toma nota.